Una de los principales temas que tenemos que conocer antes de ver un poco más en profundidad de lo que son los materiales que se utilizan en la fabricación de piezas mecánicas. Y bueno, fundamentalmente hablamos del acero, ¿no? Aquí yo les voy comentando un poco de qué se trata el apunte, en donde está detallado los materiales metálicos, no metálicos. No les voy a leer todo esto porque ustedes ya los conocen de otras asignaturas, simplemente hacer un repaso y les voy a ir comentando cuáles son los más importantes para nuestra aplicación. Básicamente lo que están mencionados aquí, que como puros, el único que por ahí vamos a encontrar es el aluminio, que en sí tampoco es puro, pero en gran medida lo consideramos como tal cuando hablamos de, por ejemplo, muebles, ventanas, o cuadros de bicicleta, o partes de un automóvil, o partes de una motocicleta, que puedan estar fabricadas de aluminio, o fundamentalmente el cobre, como por ejemplo los conductores de cobre. ¿Mm? O sea, los cables eléctricos que están fabricados de cobre por ser el cobre un muy buen conductor de la electricidad. Y los otros, magnesio, níquel, plomo, titanio y zinc, los vamos a encontrar como elementos aliados de otros o aliados con otros, como por ejemplo aquí el bronce, u otro de los materiales que utilizamos mucho en la mecánica y que es una aleación de cobre, plomo y estaño en ciertas proporciones. Por ejemplo, tenemos un cobre que le llamamos blando, que tiene más estaño que plomo, y hay cobres más duros que tienen más plomo que estaño. Entonces, el cobre aliado con plomo y estaño forman el bronce, y de ahí hay diferentes calidades y tipos de bronces que van a depender de su composición química, las cualidades mecánicas que tenga para cumplir con la función que se le asigna a ese bronce, ¿no? Luego, por ejemplo, el latón, que es una aleación de cobre-zinc, también es otra de los materiales muy utilizados en la mecánica para ciertas aplicaciones. Y luego dentro de Profe, los no met- sí, mi compañero pregunta si lo puede ejecutar. dentro de los no metálicos, eh, hay, por ejemplo, la madera, el papel, el caucho y las pieles son utilizados, ya vamos a ver, por ejemplo, para frenos, o el caucho para las correas o para los acoplamientos, para dar flexibilidad en muchas piezas mecánicas, y, por supuesto, todo lo que es el plástico, todos los plásticos, los polímeros que, que día a día van reemplazando muchas partes que antes eran fabricadas de acero. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar o si sabrán, seguramente han visto las cañerías de gas natural que se utilizan para las viviendas, que suelen venir pintadas de amarillo, con un color amarillo en el exterior, que es una pintura epoxi, eh, que es el caño que está normalizado para su uso en gas natural. Ahora ya está también normalizado hace un par de años, y se está comenzando a utilizar mucho el caño plástico para gas natural, para todo lo que es la distribución del gas natural en las viviendas. Ya está aprobado el caño de plástico, similar, pero con otro control de calidad al caño que se utiliza para el agua fría y agua caliente, caños de polietileno. Y luego tenemos otros materiales no metálicos, pero de origen inorgánico, muy utilizados, como por ejemplo el carbono, ¿sí? O la fibra de vidrio, el vidrio, la cerámica, el cemento.
O sea, hay materiales que en mecánica, por ahí uno de los más aplicados en piezas mecánicas pueden ser la fibra de vidrio y el carbono, no tanto el cemento y la cerámica, que son más para otros usos en construcciones civiles y no tanto mecánicas. Bien, ¿de qué depende la elección de un material para la construcción de una pieza de máquina? Va a depender fundamentalmente de la función, el esfuerzo, la vida útil o la duración que le queramos dar. O, por ejemplo, también otras cuestiones como el costo de fabricación o las condiciones de adquisición o suministro. Bueno, son condiciones que por ahí se tienen muy en cuenta, sobre todo en los países como el nuestro, que por ahí carecemos de algunos materiales que no llegan hasta aquí y que se fabrican en otras partes del mundo. Pero sí son muy importantes la función, el esfuerzo, la vida útil que uno le quiera dar, eh, cuál es el material que vamos a elegir para que cumpla la función que le hemos asignado. También, por supuesto, acá estarán las condiciones de operación. Si la máquina va a trabajar con ciertas temperaturas, sometidas a contacto con el calor o, por ejemplo, sometida a contacto con eh, productos químicos o a un ambiente muy corrosivo. Es muy importante tener en cuenta esas condiciones a la hora de elegir el material. Bueno, metiéndonos de lleno en lo que es el acero. Ustedes ya han escuchado y saben un poco de lo que es el acero, pero han visto, yo no les mostré todavía el video del proceso de fabricación, o saben cómo es la fabricación del acero. ¿La han visto en algunas otras materias? Por lo menos los de ingeniería química. O cuéntenme qué conocen de la fabricación del acero. Alguien que Lo quiera. que vimos fueron los altos hornos. Vimos ya ese videíto, ¿no? No me acuerdo, creo que no. Ah, bien. O sea, ¿y dónde lo vieron? Cuando me dicen que conocen algo de los altos hornos en otra materia. Sí, en inorgánica, química inorgánica. Bien. ¿Y qué vieron del proceso de los altos hornos? Las reacciones de, que Las va reacciones sufriendo de químicas. oxidación. Sí, Bien, las reacciones que se producen en el alto horno, ok. de la red oxidante. Bien, bien, bien. Bueno, yo más o menos ya le comenté dónde están las dos siderúrgicas más grandes de nuestro país, ¿no? Las tres. En Buenos Aires, en lo que es Techín y lo que es Acindar. Sí, eso nos comentó Sí, sí, Inge. nos había comentado. Disculpen que les consulte porque por ahí me confundo con las clases que doy para industrial y hay veces que no sé si las di para industrial y a veces que le di para ustedes, así que disculpen mi mala memoria. Por eso por ahí consulto, reconsulto. Pero creo que no tuve tiempo de mostrarles videos de la fabricación del acero. Solo Así nos de... mostró el mapa donde estaban las fábricas. Ah, bien, perfecto. Bueno, saben que, bueno, nosotros todos los años eh, organizamos viajes en la cátedra en la cual yo estoy para mecánica e industrial. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de viajar varias veces a Techín, a las dos plantas de producción de aceros que ellos tienen en Buenos Aires. Esta es la Ternium, la planta de Ternium, que es en la que se fabrican los aceros planos, es la que está en San Nicolás. Y bueno, esta es una presentación institucional que nos la dieron allí para, bueno, mostrarles un poco, acá contarles esta foto, miren esta que está acá abajo, cómo termina el acero, ¿no? Este es el acero terminado en bobinas, aunque no lo crean, termina la chapa así bobinada y se cargan estas bobinas
en los camiones o en los ferrocarriles para ser transportadas a las plantas de terminación. Pero salen de la planta principal que está en San Nicolás de esta manera, en bobinas, hasta ciertos espesores, o si no ya en planchas para espesores mayores. Pero los mayores, digamos, consumos en volúmenes están dados así en bobinas. Estas son, bueno, lo que yo les comenté, la planta del grupo Techin, que está a su vez subdividido en Ternium y dentro de Ternium está esta planta que es la de Ternium Siderar. Bueno, esto es un poco lo que hace el grupo Techin, que tiene Ternium y Tenaris. Tenaris es todo lo que se dedica a la fabricación de tubos de acero sin costura. Bueno, estas son las plantas que tiene Ternium. Y por aquí, bueno, lo voy a avanzar rápido. Estas son todas las plantas que tiene Ternium dentro del país, específicamente en Buenos Aires y en Rosario. La 1 es la planta principal, en donde se fabrica en sí el acero, y todas las otras plantas son plantas de terminación, en donde se le da valor agregado al acero con diferentes tratamientos finales. La planta General Sabio es esta que está en San Nicolás y es en donde está la siderurgia principal, ¿no? Y las demás, bueno, ahí les va contando los centros de servicio, la planta en la que hacen hojalata, otra de laminación, etcétera, etcétera. Y aquí llegamos un poco a lo que es el proceso simplificado de esta planta, ¿no? Básicamente hay dos formas de fabricar acero. Una con altos hornos, produciendo un producto semi-elaborado que se llama arrabio líquido, y a partir de ese arrabio líquido, ese subproducto entra a lo que ya específicamente le llamamos la acería. La otra forma de fabricar el acero es a través de un proceso que se conoce como reducción directa, que es el proceso que tiene la planta de Tenaris acá en Argentina para Ternium, o sea, la planta en la que fabrican el acero para los tubos de acero sin costura, tiene el otro proceso de reducción directa que lo vemos después. Ahora les voy a comentar este que es a través del alto horno. Les voy a pasar el video y luego lo explico aquí para que lo comenten. Este video no es de esta planta específicamente, pero es de otra muy parecida, en la cual tiene muchas similitudes. Trenes, camiones, coches. Profe, no se escucha nada. Profe, no se escucha. Profe, Sí, no se escucha. ¿no se escucha? No. Qué lástima que está mal. Al principio sí se escuchaba. A ver ahora. Díganme ahí. De hecho, la acción de cualquier producto que haya en este planeta está relacionada de alguna forma. ¿Ahí sí? Ahí sí, Inge. Listo. Con el acero. Las edades del hombre se han denominado gracias al bronce y al hierro, y el acero podría nombrar a nuestra era. ¿Cómo se hace un producto sin el que el mundo moderno no puede vivir? ¿Cómo lo hacen?
El acero parece algo muy natural y se puede entender que crean que salió de la Tierra con ese aspecto. De hecho, no hay ningún metal natural que se llame así. Para hacerlo es necesario recurrir a una alquimia moderna. Todo empieza con el hierro. El hierro es el ingrediente básico del acero y se puede encontrar en las rocas. Las rocas que son muy ricas en mineral de hierro se pueden encontrar en las profundidades de todo el mundo. Y de allí se llevan a los altos hornos. En la ciudad inglesa de Scunthorpe es necesario recurrir a 4 reinas británicas para convertirlo en acero. Les presentamos a Anne, Mary, Bess y Victoria. Estos son los 4 hornos de los hornos de acero Coros, y aquí es donde la roca pulverizada comienza su proceso de transformación. El mineral de hierro es básicamente óxido de hierro o hierro químicamente unido al oxígeno. El problema es que para conseguir acero hay que deshacerse del oxígeno y separar el hierro de la roca. Para hacerlo hay que fundirlo. El hierro se eleva a la cima de los hornos en unos contenedores que tienen el tamaño de un camión de basura y después lo echan en el horno. A continuación se desprende una gran cantidad de aire caliente. Por eso se llama el horno de explosión. La roca se derrite a una temperatura de 2000 grados centígrados. Es increíble pensar que algo que tiene el aspecto de lava era solo hace unas horas rocas sólidas. Ya no es mineral de hierro, ahora es hierro fundido. Desde aquí se echa el hierro a un tren. Por supuesto, no es un tren cualquiera. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Bien, o sea, ¿qué es lo que mostró hasta ahí? Hasta donde va en el video. Para cargar el alto horno, ¿sí? Se necesita el mineral de hierro, que en nuestro país, por ejemplo, no hay. Todo viene desde Brasil. O sea, por eso estratégicamente las plantas están ubicadas en el río Paraná, a la vera del río Paraná, porque todo llega por barco desde Brasil. O sea, son canteras que están en el interior de Brasil, sobre todo en Minas Gerais, y desde ahí se cargan los camiones, llegan a puerto por camión o por ferrocarril y se cargan de ahí el mineral en barcos y viene y entra por el río Paraná para descargar en la acería. Todo eso hay que transportar el mineral de hierro. Y luego el coque, digamos, se fabrica el coque metalúrgico, es carbón concentrado. O sea, se procede a realizar un proceso de concentración del carbón con una planta que es gigante, es todo una planta aparte de lo que es la acería y de lo que es la instalación del alto horno en sí, la planta de lo que es la coquería, ¿no? Se preparan cargas de coque dentro de un horno que le quita toda la porosidad que tiene interna ese carbón, o sea que lo hace mucho más denso, le quita el aire, que lo compacta y con ferrocarril, así como aparece ahí, se lo transporta hasta el alto horno. Y en el alto horno, como lo vieron en el video, con esos carritos que no son tan carritos, se carga por la parte superior. Los altos hornos tienen aproximadamente 30, 40 metros de alto y a medida que va descendiendo con las diferentes temperaturas que se forman dentro del alto horno, esa mezcla de hierro más carbón es lo que termina conformando el arrabio líquido, que es donde quedó en el video. El arrabio líquido se carga en vagones también, en unos vagones especiales en forma de termo, y se lo lleva a la acería. Pero ese arrabio líquido todavía no es acero, es lo que nosotros conocemos como fundición de hierro. Es una aleación con un contenido de carbono mayor al 7%.
O sea, es un material que es muy duro, que no se puede utilizar fácilmente para conformar piezas con facilidad. Entonces es necesario hacerlo pasar por un proceso que ya vamos a ver que se llama de afinación. Ahí lo vemos en el video. Lo llaman torpedo. Tienen un aislante especial para poder transportar hierro a 1500 grados centígrados. Cada día se transportan a la planta donde se produce el acero 10.000 toneladas de hierro fundido. El hierro se vierte en un gran tambor que puede almacenar 350 toneladas de hierro. Parece fuego líquido, pero aunque parezca increíble, en solo 30 minutos este hierro derretido se va a transformar en acero. Solo se necesitan 3 pasos. El primer paso, añadir virutas de metal. Esto ayudará a controlar la temperatura que va a alcanzar. El segundo paso consiste en verter el hierro y añadir el ingrediente secreto, cal. Parece un cóctel, pero se va a parecer más a un volcán. El tercer paso, añadir oxígeno. Parece muy sencillo. Bueno, lo que está sucediendo en el interior de este contenedor es como convertir el plomo en oro. El problema es que en el hierro hay impurezas como carbón que impedirían fabricar un acero de buena calidad. Así que en la mezcla de hierro líquido se introduce un surtidor de oxígeno. Expulsa un chorro de oxígeno puro a una velocidad que es el doble de la velocidad del sonido. Esto hace que el carbón se convierta en gas y que el hierro se convierta en acero. En el momento en que se abre el contenedor se puede apreciar ese momento de alquimia. El hierro se ha transformado en el producto de nuestra era. También podemos descubrir las cualidades de la cal. Flotando sobre la superficie están todos los productos de desecho llamados escoria y que la cal ha sacado a flote. Ahora, lo que tenemos burbujeando bajo la superficie es acero de alta calidad. Es la primera vez que se ve salir el acero desde el fondo de la cuchara. Pero es en el siguiente proceso donde el acero fundido gana las propiedades adecuadas para poder desempeñar las funciones que le esperan. Los raíles de tren necesitan barras largas y delgadas de acero. Los pianos y los puentes colgantes necesitan cables finos. Los coches y las lavadoras necesitan placas de metal. El acero caliente se somete a un proceso de enfriamiento con agua y se introduce a través de rodillos fríos que los rocían con agua. Puede que la capa externa del acero esté dura, pero en su interior sigue siendo acero líquido. A continuación, el acero se corta con cortadores de gas automáticos. Aunque deje de estar al rojo vivo, tardará varias horas en enfriarse lo suficiente para poder manipularse. Aunque todavía no se parezcan a objetos de acero que podamos usar, muy pronto lo harán. Está preparado para hacer todos los productos del mundo. El acero tiene sobre sus espaldas una responsabilidad mundial y está dispuesto a asumirla. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, no es de la mejor calidad del video, pero la verdad que lo explica bastante sencillo. Bueno, ahí ustedes escucharon la importancia de la cal. En realidad no es solo cal, sino es otro mineral que se llama la dolomita, que pasa por unos hornos de calcinación y esos dos toman el nombre de fundentes. Los fundentes, como ahí lo explico en el video, son claves para lograr la purificación del acero, para hacer que compuestos que tienen un determinado peso, o sea, se formen compuestos de bajo peso específico y que puedan flotar dentro del horno del convertidor, que haga que esa escoria
pueda flotar y luego se pueda separar fácilmente. Y es fundamental también el agregado de chatarra, ¿sí? Para controlar la temperatura en el horno y bueno, también como agregado de ciertos aliantes, ¿no? Porque en la chatarra se agregan aliantes como el manganeso o como pequeñas cantidades de níquel y cromo que por ahí necesita el acero para tener ciertas propiedades. Otro compuesto químico que nos han mencionado en la acería que se está utilizando mucho es el niobio, que ha reemplazado en los últimos años muchísimo las propiedades en sí del carbono. O sea, se han logrado hacer aceros con menor cantidad de contenido de carbono, con lo cual se consiguen aceros más maleables, con muy buena resistencia, pero que a su vez no sean frágiles ni duros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de maleables, hablamos de lo contrario a duros, a rígidos, a frágiles. Entonces, el niobio nos han contado que han conseguido con ese mineral, con ese elemento de la tabla periódica, han logrado quitar la cantidad de carbono en el acero y mejorar las propiedades mecánicas del acero en sí. Y al final vieron algunos videos en donde está lo que es la colada continua. Esa colada continua es en donde finalmente salen, por ejemplo, esta es la salida de ahí de la planta de ternium de Siderar, en donde se hacen chapas planas. Sale un chapón que se va cortando, que tiene 1,5 metros de largo, de ancho, por 6 metros de largo. Y se va cortando con ese proceso de corte con gas, como lo vieron en el video. Pero, por ejemplo, así se almacenan, se apilan, ahí lo pueden ver al último que todavía tiene el interior caliente. Pero en la otra planta de Acindar, en donde se hacen los aceros largos, el producto terminado luego de la colada continua es son palanquillas. Así se denominan a este semi-elaborado, ¿sí? Con el cual luego se van a hacer, por ejemplo, de estas palanquillas salen las planchuelas, los perfiles UPN, los perfiles WT, toda la perfilería se fabrica a partir de estas palanquillas que por supuesto tienen diferentes tamaños de acuerdo al producto que se vaya a elaborar. Ahí pueden ver el corte con gas que se está por producir. Acá, por ejemplo, tengo una pequeña animación de la laminación en caliente después de un perfil. Eso ahora les voy a mostrar. Después de la colada continua que sale ese semi-elaborado, ¿sí? Pasa a esos playones de espera que les mostré y luego de esos playones de espera van con otros ferrocarriles hasta la zona del laminador. En el laminador hay otro horno que vuelve a recalentar ya sea la palanquilla o el planchón, y de ahí recién pasa por el tren laminador. Todo esto que ven aquí es el tren laminador que puede reducir de espesor esa planchuela o ese planchón de 200 milímetros de altura o de ancho, perdón, de espesor, lo puede reducir a una chapa de 0,6 milímetros de espesor. O sea, de ese planchón de 1,5 metros de ancho por 6 metros de largo, salen, de acuerdo a lo que ellos nos comentaban, 6 kilómetros de chapa de 0,6 milímetros de espesor. Eso hace el laminador y al final el enrollador para la bobina. O si es una chapa ya de mediano espesor, por ejemplo de 5/16 o de 3 octavos de espesor, que ya son 8 o 9,5 milímetros, ya salen no en bobina, sino como chapa de 1,5 por 6 metros de largo, ¿no? Ese es el producto terminado para las chapas laminadas en caliente de mediano espesor. Y acá tengo algunas
fotitos, ven cómo se ve el laminador. Ahí pueden ver a la chapa que va pasando con una velocidad realmente asombrosa. Se ve cómo va reduciendo su espesor a medida de que pasa por los rodillos laminadores. Ahí no sé si logran ver cómo se va reduciendo el espesor y por supuesto a medida de que pasa por el tren laminador se va acelerando la velocidad porque cada vez es menor espesor y más longitud de chapa. Así que al final es una velocidad asombrosa ver cómo se va bobinando esa chapa en el final de la línea. Y bueno, y aquí termina o sea, sigue el proceso en la planta de Ternium, esta de San Nicolás, con decapado, se la debobina, a la chapa, se la vuelve a debobinar y se la hace pasar por unas piletas con ácido fosfórico para quitarle esa pequeña capa de escoria de laminación que le va quedando, ¿sí? Y una vez que está decapada se la vuelve a bobinar y ese ya es un producto semi-elaborado. Y dentro de la planta de Ternium está otra planta de producto terminado, o sea, a partir de aquí puede viajar a las otras plantas del país o pasar por el laminador en frío y una limpieza electrolítica para hacer un recocido y un temperado que se llama para tener chapas laminadas en frío, que son chapas de menor espesor y mucho mejor calibrado. Y por último, esta planta tiene la fabricación de hojalata, que es el estañado. La hojalata es la chapa de acero con un recubrimiento de estaño por un baño electrolítico, o sea, se genera un ánodo y un cátodo, en donde a la chapa se la carga positivamente, por ejemplo, y el estaño está dentro del baño líquido con carga negativa y se produce la adhesión de las moléculas de estaño sobre la superficie de la chapa y queda la chapa estañada, comúnmente llamada como hojalata. Para todo, por ejemplo, la hojalata es toda la chapa que se utiliza para las conservas, lata de picadillo, de durano, de arveja, de todo lo que venga en conservas, es la chapa hojalatada. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Más o menos se entiende algo. Hasta ahí era un proceso que ustedes ya lo conocían, no conocían nada. Entiendo que es muy superficial, pero quería saber si algo no está claro, lo puedo volver a explicar para ya meternos en otros detalles. Sí, se entiende, profesor. Bien, gracias. Este, por ejemplo, es una vista general de la planta, para que tengan una idea. Ahí están los barcos descargando en la zona del puerto. Todo el 3, fíjense que es toda la playa de acopio de carbón, y estos 5 son toda la coquería, o sea, toda la planta de coque es esta zona que ustedes ven acá. Eh, y luego esta zona que está marcada acá con 1 y 4 son toda la descarga de mineral de hierro. Y el 7 y el 8 son los dos altos hornos que tiene la planta. Y el arrabio líquido que vieron que salen en esos vagones, va en vagones hasta aquí. Aquí al frente recién está la acería 12 y 10, es la colada continua y la acería propiamente dicha. Y 13, 14, 15, toda esta zona, esas chimeneitas que están ahí, son los hornos de precalentamiento para el laminador. Toda esa nave larga es el laminador, ¿sí? Y ahí adentro está la zona de enrollado de chapa y luego va pasando por esta zona hasta las zonas de terminación.
Y bueno, por aparte tiene los talleres de mantenimiento, la planta de caliza de cal y dolomita, que es esta que está acá abajo, la planta de oxígeno. Acá hay una planta generadora de oxígeno porque vieron que se utiliza oxígeno para los hornos convertidores. Bueno, en fin, una planta, como les decía, muy grande. Muy importante, las aplicaciones, acá están las latas, ¿ven? De la hojalata, y todo lo que es el acero para los electrodomésticos, los aceros para la construcción, los aceros para la fabricación de automóviles. Ustedes saben que en nuestro país hay una fuerte industria automovilística, sobre todo en Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Mendoza. Hay varias plantas que consumen gran cantidad de acero para la fabricación de vehículos que luego salen para todo el mundo. Esos son los porcentajes en toneladas que esta planta fabrica para los diferentes rubros de aplicación o de utilización del acero. ¿Ven? El 15% es para uso automotriz y el 50% para la construcción, y no menor, porque tenemos una industria alimenticia fuerte, entre el 9 y el 6, si sumamos lo que es agro y envases, un 15% más para todo lo que es la alimentación, ¿no? Bueno, no solo envases de alimentos, sino los tachos, los tambores para aceite, que también se consume mucho. Profe, Sí. ¿y el coque se comercializa? ¿Cómo? ¿El coque qué? ¿El coque se comercializa? No, no, ¿Lo no, no, usan no. para uso industrial? Para Exactamente. los altos hornos, digamos. Sí. Y sabe que lo peor de todo es que ese carbón tampoco hay en Argentina. También viene de Brasil. Porque acá en la Argentina deben haber escuchado hablar de la planta de Río Turbio, famosa, que se hizo por, qué sé yo, por las inversiones que supuestamente habían hecho y todo, pero ahí nos comentaron en Siderar que la calidad del carbón de la planta de Río Turbio que hay en el sur del país no cumple las especificaciones que necesita el acero. Por ende no se utiliza como materia prima para la fabricación de coque. Así tengo acá, miren, esa es una. Quiero ver si tengo un video de la planta de coque, en una de las visitas que realmente está muy bueno verlo. Profesor, disculpe, la escoria que se saca del material Sí. este, ¿tiene alguna utilidad industrial? ¿O Eh, cómo se la trata después de separarla del no, hierro? no, sí, sí tiene una utilidad industrial. La muelen, mira, no te voy a, no te voy a mentir, no me acuerdo exactamente quién lo hace eso, si lo hacen ellos mismos o la venden y hay otra planta que se encarga, pero sé que la escoria se muele, se hace polvo y tiene aplicaciones en la construcción, como cemento o como aditamento para ciertos cementos, para mezclar con algunos cementos. Pero sí tiene aplicación, digamos, dentro de la industria de la construcción. Pero no me acuerdo específicamente si contaron que ellos mismos se encargaban de eso o directamente vendían la escoria por tonelada y las compraba otro fabricante. ¿Ok? Bien, perfecto, gracias. Miren, esta es la coquería.
Cada una de esas celdas que se ven ahí, bueno, el video está filmado con muy mala calidad, pero cada una de esas celdas es donde se está produciendo la concentración del coque, y este vagón amarillo que se ve acá abajo es un vagón de carga que va a recibir la carga de esa celda que ahora se está por descargar, y entra un carro descargador que es el que ayuda a que ese proceso se realice. Ahí lo ver cómo se descarga. Ahí como para que vean el tamaño de la coquería, ¿ven? Esta fue en el 2013, la última vez que nos dejaron visitar la coquería. Las últimas 2 veces que fuimos después ya no están permitiendo visitar la coquería. Y ese es el vagón termo, ese que se lo ve cargado con arrabio. Y esa es la salida del Alto Horno. Ese no se aprecia mucho ahí, más o menos se ve, ahí está saliendo por ese canal. Esta es la parte de abajo del Alto Horno, ahí se está descargando el Alto Horno, y debajo de este piso está la carga de los vagones. Eso. Si hay otro más interesante. Bueno, ahora les muestro ya del otro proceso. Bien, entonces, repasando, haciendo un poco un resumen. El fósforo y el azufre son las dos impurezas más críticas para un acero, son los dos elementos de aleación que deben estar controlados y que hacen mucho a la calidad en sí de un acero. Para eso es muy importante la formación de esa escoria y la extracción de la misma dentro del proceso de fabricación. ¿Qué obtenemos? Obtenemos productos semielaborados como la palanquilla o el chapón, ¿sí? Para luego sí pasar a la fabricación de otros productos semielaborados ya más cercano a la aplicación que va a tener. Por ejemplo, esta es la laminación de un perfil doble T. ¿Ven? Va un trozo de palanquilla que tiene el volumen del doble T que se va a laminar, pasa por el horno y pasa por los rodillos laminadores que tienen la forma del doble T que se va a laminar. Entonces es muy importante que vean que cuando se habla de un doble T laminado, se habla de una pieza que en caliente se la conforma, ¿ven? Se le va dando la forma final con múltiples pasadas por diferentes matrices. Cada una de estas son una matriz que va llevando al producto a las dimensiones finales con múltiples pasadas de laminación. Inge, Sí. ¿y esas pasadas van y vienen así como se ve en la figura, en la ilustración, o va nomás?
Van nomás. Esta es una simulación muy, muy básica. Los de los perfiles, se fabrican en Asindar. De esa parte, a Asindar también fuimos un par de veces, pero de Asindar, de esa parte, creo que nunca llegamos a ver, siempre llegamos hasta acá, hasta las palanquillas, y luego en la acería nunca nos muestran la parte de segunda vez que fuimos. Ah, no, sí, esta fue la segunda. Hay una vez que fuimos sí, bueno, estos son de la joda. No van a creer que todo es. Bueno, no tengo de esa parte, de la parte de la laminación, como les digo, las veces que fuimos a Hacienda, llegamos a ver las palanquillas y la parte de laminación. Ah, sí, no nos dejaban sacar foto ahí. Acá en la acería, sí. Esta es la acería, ya se pueden ver las cucharas eh, de la acería, pero no en la parte de la laminación no nos dejaban sacar foto. Así que no tengo. Ahí está, esta es una de las partes del laminador. Ahí está el laminador, pero no se ve en esa zona, no llegamos a ver el producto terminado. Bien, entonces, en concreto, cuando hablamos de un perfil laminado en caliente, ya más o menos se imaginan de lo que estamos hablando. Entonces podemos tener la laminación en caliente y después puede haber, como lo mostraba acá el esquema, una laminación en frío. Como su nombre lo indica, se pasa por rodillos laminadores, pero sin precalentar. Ahí ya, por supuesto, la reducción de espesor es muchísimo menor, ¿sí? En la otra planta, en Tenaris, se fabrican los tubos de acero sin costura. Veamos ahora cómo es este proceso. Para la producción de acero, Tenaris Siderca utiliza dos materias primas, mineral de hierro y chatarra seleccionada. El primer proceso es el de reducción directa. El mineral de hierro ingresa por el tope del horno reductor y fluye por gravedad durante 4 horas. Durante ese lapso, se le inyectan a contracorriente y en forma continua los gases reductores que reaccionan quitándole el oxígeno al mineral. De esta manera, se obtiene el hierro esponja. El mineral de hierro ingresa con un 67% de contenido ferroso y a temperatura ambiente. En el proceso llega a unos 960 grados centígrados y luego sale con un grado de metalización de aproximadamente el 95% a temperatura ambiente. La primera etapa de la carga del horno de la acería se hace con chatarra seleccionada. Los hornos tienen una capacidad de carga total de 105 toneladas. Se funde la chatarra y se transforma en un baño líquido por medio del aporte de energía eléctrica e inyección de oxígeno y metano. En un segundo paso, se completa la carga agregando el hierro esponja en forma continua. Se alcanzan temperaturas de trabajo de 1650 grados en un proceso que requiere de una potencia eléctrica de 90 megavoltamperes.
Una vez que se separa la escoria, 80 toneladas de acero fundido son vertidas en una cuchara y transportadas a la estación de afino. Allí, manteniendo la temperatura mediante el aporte de energía eléctrica, se le agregan las aleaciones necesarias para lograr la composición química detallada por el cliente. Durante estas etapas, sistemas de control automático del proceso, junto con el apoyo del laboratorio central, permiten corregir las condiciones de composición química y limpieza del acero especificadas por el cliente. El acero líquido alimenta a la máquina de colada continua. La cuchara vierte el acero en un distribuidor que, a su vez, conduce al acero hacia los moldes. Estos tienen por finalidad solidificarlo con forma de barras macizas redondas. Se producen barras cuyos diámetros van desde los 148 milímetros a 310 milímetros. Cada año se producen más de 1.200.000 toneladas de barras de acero. Todas las barras son identificadas por un número punzonado sobre el extremo para su posterior rastreabilidad. Para iniciar el proceso de laminación, las barras se vuelven a cortar en trozos de metal. Bueno, hasta ahí termina ahí en el minuto. Quiero hacer un poco el repaso, ¿no? O sea, aquí el mineral de hierro ya no va a un alto horno, sino que va a ese horno de reducción directa en donde se le extrae el oxígeno al mineral de hierro, ¿sí? Y queda de alguna manera deseoso de oxígeno, ¿no? Entonces, incluso todas esas pilas se tapan con una tela enorme para evitar que vuelva a tomar oxígeno del medio ambiente. Eso se logra con el proceso de reducción directa. Entonces, los lugares que dejó el oxígeno dentro del mineral de hierro, que queda poroso, es la razón por la cual se le llama hierro esponja, ¿no? Entonces, con el hierro esponja y con la chatarra, acá directamente se pasa a la acería, ¿no? O sea, después de la reducción directa, que es el proceso que se explicó aquí, ¿sí? Se pasa directamente a la acería y como pueden ver, la gran virtud que tiene este proceso es que se logran mejores calidades de acero. O sea, el proceso del alto horno, como para que ya los diferenciemos por qué uno y por qué otro, el proceso de alto horno es un proceso más masivo. Es para productos que se consumen mucha más cantidad de toneladas, pero de acero de menor calidad. A ver, no de menor calidad, sino de menor especificación de calidad, o sea, en donde el rango de las especificaciones de esa calidad tiene que ser más estrecho, más estricto, ¿sí? No es que sea de menor calidad en sí, porque eso, la calidad que uno demanda depende de la aplicación que se requiera, ¿no? Aquí en los tubos de acero sin costura, son piezas mecánicas que están sometidas a grandes exigencias. Por ejemplo, la mayor cantidad en toneladas se utiliza para los pozos de perforación de petróleo. Imagínense que se juntan caños con cuplas de unión, kilómetros y kilómetros para perforar bajo tierra, y que ese mismo caño hace de sostén del perforador, y a su vez cuando se llega al punto de extracción de petróleo, por ese mismo caño circula petróleo o crudo a muy alta presión o gas a muy alta presión. Entonces el tubo tiene que resistir la torsión de la perforación más la tracción de la presión que es a la cual es sometido para contener el líquido a presión. Entonces, que se rompa o que se corte algún tubo en esas profundidades, o peor, en el mar incluso, cuando se perfora en las profundidades del mar, imagínense que los costos son incalculables, ¿no? Entonces, la calidad del acero que se logra con este proceso, con el de los hornos eléctricos,
es mucho mayor y por eso se utiliza para esta aplicación. Y aquí los tochos, así se llaman esos semi-elaborados redondos, que van de 1 a 3 metros, entran en este horno, que ahí les va a comentar las cualidades de este horno. Tochos para ser introducidas en el horno giratorio. El horno es alimentado a gas natural y tiene un diámetro externo de 48 metros. Las barras toman la temperatura necesaria en una vuelta, lo que O sea, se dan cuenta, este horno ocupa prácticamente un cuarto de manzana solamente. O sea, el diámetro externo tiene 48 metros y entra un tocho por una compuerta a este horno y a medida que da una vuelta, alcanza, ahí les va a decir la temperatura necesaria para entrar al laminador. lleva entre 2 y 4 horas, dependiendo del largo y del diámetro de las mismas. La temperatura de salida es de 1250 grados. Lograda la temperatura de proceso, los tochos ingresan al laminador perforador en su primera etapa de laminación, donde son tomados por 2 cilindros bicónicos, de ejes alabeados y forzados a avanzar sobre una punta perforadora que guía la deformación plástica. Se obtiene así un semi-elaborado llamado perforado, que entra en la segunda etapa de laminación. Se introduce un mandril a modo de respaldo del diámetro interno. El conjunto pasa por varios pares de rodillos que reducen progresivamente el espesor de la pared. La precisión del proceso está garantizada por la medición online del espesor en distintas generatrices. Los semi-elaborados llegan finalmente a la tercera etapa de laminación y pasan por una serie de rodillos agrupados de A3 para calibrar sus dimensiones. Se obtienen de esta manera hasta 18.000 tubos diarios de óptimo control dimensional. Bueno, como verán, las aplicaciones de los tubos son muy diversas, sobre todo de esto de los tubos de acero sin costura. Esa parte en donde muestra cómo sale del horno y se fabrica, o sea, se produce la laminación en zinc caliente, todo eso está en cámara lenta. Realmente la velocidad con la que eso sucede es realmente algo que vale la pena algún día ver, porque parece que están haciendo palitos de la selva, no tubos de acero sin costura. Es impresionante. No sé si tengo un video de eso. Inge, Sí. que si la velocidad no es muy alta puede llegar a enfriarse en el camino y no poder dar la forma. No hay tiempo. O sea, para ellos la velocidad es una cuestión de productividad, no pasa por eso. O sea, es muy, muy alta la velocidad en la que lo hace. O sea, es para acelerar el proceso. Sí, claro. A ver si tengo-
No todos los años hemos podido ir a la acería. Bueno, no tengo, pensaba que tenía algún video del laminador. Eh, Perdón, me salí ya sin querer. Bueno, volviendo al tema un poco acá del apunte, ya que vimos cuál es el proceso, los dos tipos de proceso de fabricación del acero. El acero, como definición, es la aleación de hierro-carbono, pero con un contenido de carbono menor al 1,7%. Ahora bien, la realidad es que los aceros que utilizamos en el 99% de las aplicaciones tienen un porcentaje muchísimo menor a este, que es su máximo, ¿no? En sí podemos dividirlo en dos tipos de acero, ¿no? O tres tipos de acero. El acero común al carbono, el acero aleado, ¿sí? Y finalmente vamos a ver que está el acero inoxidable, que ya no es un acero que su principal elemento aliante es el carbono, sino que es el cromo. Los aceros inoxidables ya están fuera de lo que son los aceros aleados. Dentro de los aceros comunes al carbono, hablamos de aceros de bajo contenido de carbono, de mediano contenido de carbono y de alto contenido de carbono. Esta clasificación, si bien la da el contenido de carbono, está muy marcada por su aplicación. Y acá sí quiero que presten atención. Los de bajo contenido de carbono, fundamentalmente, su principal cualidad hoy en día es la soldabilidad. O sea que son los aceros que van a poder ser unidos entre sí para conformar piezas soldadas. O sea, piezas que van a formar otra pieza, ¿sí? Y que van a estar unidas por el proceso térmico que es la soldadura. Esa es la principal cualidad de todos los aceros de bajo contenido de carbono. La otra, segunda principal cualidad es la ductilidad, y la maleabilidad y la maquinabilidad, pero fundamentalmente la ductilidad, ¿para qué? Para conformar, por ejemplo, todo lo que es las chapas que conforman el exterior de los electrodomésticos. Si un lavarropa circular, tiene que ser cilindrada. Si es un lavarropa rectangular, tiene que ser plegado, es decir, tiene que lograr un pliegue a 90 grados sin que el acero quede frágil. Entonces, el plegado, el cilindrado, son procesos de conformado del acero, ¿sí? Y para eso el acero que vamos a utilizar es un acero de muy bajo contenido de carbono, ¿sí? Este tipo de acero de muy bajo contenido de carbono se lo denomina acero dulce, ¿sí? Ese es el nombre que por ahí toma en la jerga que la que uno utiliza para referirse a dicho acero. También son forjables y permiten cualquier conformación en frío, ¿sí? O sea que son aceros que sin el precalentamiento se pueden llegar a conformar, por supuesto, no en cualquier espesor. Lo que sí, por supuesto, no tienen muy alta resistencia a la tracción y tampoco pueden ser templables. Ahora vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos templables, ¿sí? Lo que sí son aceros para cementar. También ahora les cuento qué nos referimos cuando hablamos de cementar. La forja. ¿Saben qué es la forja? Miren lo que es la forja
de un acero. La forja en caliente también es usada para obtener ejes que nos dan buena resistencia mecánica. Mira este video para que te des cuenta cómo se logra. En concreto, la forja es la forja en caliente, como vieron, es un proceso de deformación plástica del acero basado en fuerza, ¿sí? Puede ser presión o pueden ser golpes, en donde se consigue darle una forma en particular al acero sin tener que recurrir al proceso de arranque por viruta. O sea, para darle forma a una pieza, perdón, fabricada de acero, yo podría partir, usar un pizarrón acá, yo podría partir de un tocho, ¿sí? O de un macizo, supongamos, cilíndrico, ¿sí? Y con una herramienta, por desbaste de material, podría ir conformando, ¿sí? Desbastando y dándole la forma que necesite para su aplicación. Por supuesto, es una pieza de revolución, va a tener toda esta forma. Entonces, todo este material, yo puedo entrar acá con una herramienta y desbastarlo, ¿sí? Pero la pieza esta tenía líneas de forja originalmente, perdón, líneas de laminación, porque era una pieza que venía de la laminación, y ha sido laminada y tenía líneas de laminación, o sea, sus fibras estaban orientadas de determinada manera. Yo al cortar, por arranque de viruta, corto las líneas de laminación, y por ende la pieza esa no tiene la misma resistencia mecánica que cuando yo esa pieza la conformo por el proceso de forja en caliente. Cuando yo hago la forja en caliente, al conformarla en caliente, las fibras van tomando la forma con la cual ha sido forjada. Y por ende esos cambios, digamos, no hay corte de fibra, y esos cambios más suaves de transición de las fibras que conforman el entrelazado molecular del acero
hace de que sea mucho más resistente a los esfuerzos de torsión, de flexión, de tracción. ¿Sí? Entonces, en concreto lo que hay que saber es que una pieza forjada, ¿cómo es respecto a una pieza mecanizada? O sea, conformada por el proceso de mecanizado. Más resistente. Exactamente. Mucho más resistente. Pero por supuesto, ¿qué creen que es? Un proceso Caro. más caro, pero que obviamente no por caro, digamos, tiene que ser útil. Hay piezas, partes de, por ejemplo, ejes de un molino de trituración de piedras en una minera, imagínense, o un eje de una turbina de generación de energía eléctrica. O sea, hay piezas de máquinas muy importantes que trabajan sobre todo muy cargadas a la fatiga, ¿sí? Ahora uno de los temas que vamos a ver la próxima semana es la resistencia a la fatiga, o sea, cargas cíclicas, cargas que ya varían en función del tiempo, ¿sí? Que tienen una determinada variación en función del tiempo y que no son constantes, o sea, que producen en el material tensiones variables en el tiempo. Entonces, cuando una determinada pieza de máquina está cargada con cargas cíclicas, que es sometida a un proceso de fatiga, es muy importante que tenga estas cualidades, ¿no? Porque si no, vamos a ver que la fatiga se aprovecha de todas estas debilidades que las conocemos como entallas y que ahí aprovecha para fisurarse, para hacer que la pieza se fisure. Entonces, en piezas sometidas a fatiga, es muy importante que sean piezas forjables. Luego tenemos aceros de mediano contenido de carbono, que son los que van desde 0,25 a 0,5% de carbono. Son aceros de construcción para medianos y grandes esfuerzos, o sea, aumenta el contenido de carbono, aumenta digamos, la cantidad de esfuerzo que podemos transmitir o absorber. Y ya pasan a ser aceros que sí pueden ser templables, algo que les voy a estar contando, que forma parte de los tratamientos térmicos que le podemos hacer al acero. Y luego tenemos los de alto contenido de carbono, que van de 0,5 hasta 0,95% de carbono, que ya son aceros de aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, las pistas de rodamiento que son de una sola pieza, que deben resistir al desgaste. O sea, son piezas que van a tener que resistir más que resistencia a la fatiga, también un proceso de desgaste por rozamiento. Entonces, muy buena resistencia a la fatiga y a la deformación permanente y al desgaste, ¿no? También, por ejemplo, son los aceros con los que se fabrican los resortes. Aceros, por ende, que tienen gran elasticidad. Estos aceros, ya seguramente en la teoría el ingeniero Frías le había comentado algo, que hay aceros que ya no tienen la marcada línea de fluencia como el acero dúctil de bajo contenido de carbono. Estos aceros de alto contenido de carbono tienen una curva de rotura, de esfuerzo-elongación, de esta manera. ¿Se acuerdan? Que ya no hay una zona de fluencia marcada. O sea, ellos se estiran, se estiran, se estiran. Si yo suelto la carga aquí, vuelven a su posición original. O sea, no se deforman plásticamente como los aceros de bajo contenido de carbono. Ellos se estiran, se estiran, se estiran hasta que en un punto se rompen, ¿sí? Pero no tienen la marcada fluencia como los de bajo contenido de carbono. Y luego, cuando ya pasamos a hablar de aceros aliados, hablamos de que además de los compuestos, de los 6 elementos básicos que tiene todo acero, ¿sí? Entre los cuales ya sabemos hierro, carbono, silicio dentro de todo, silicio y manganeso deben estar contenidos en cantidad, pero son favorables para la función del acero, y fósforo y azufre, que sabemos
que son los que tienen que estar contenidos en bajos niveles por sus influencias negativas. Además de estos 6 elementos, aquí ya se puede agregar cromo, níquel, molibdeno, cobalto o muchos otros que le van a dar propiedades particulares. Propiedades como qué, por ejemplo. Algo muy importante que deben saber ustedes, por ejemplo, para una turbina, los materiales para una turbina de vapor, una turbina de gas que van a trabajar con altas temperaturas, 350, 400, 500 grados de temperatura, ya necesitamos aceros con elementos aliantes que hagan que ese acero pueda mantener su resistencia aún a altas temperaturas, ¿sí? O, por ejemplo, darles propiedades de resistencia a la corrosión. Sin pasar a ser un acero inoxidable, podemos lograr que tengan mejor resistencia a la corrosión. O, por ejemplo, el cobalto, que le da muy buenas propiedades de dureza como resistencia al desgaste. Entonces, los aceros aleados son muy importantes para la construcción de máquinas, por los que le digo, ¿no? Por las propiedades a las diferentes condiciones que pueda tener la máquina. Bueno, llegamos hasta ahí, les comparto los videos y seguimos el miércoles. Vamos a hablar ya específicamente de los tratamientos térmicos y nos introducimos vamos a hacer al final un pequeño evaluativo para ver qué les queda de esto y ya la semana que viene nos metemos de lleno en los temas ya prácticos de esta parte. ¿Alguna duda? ¿Cuándo dijo que era el evaluativo? El miércoles acá tengo preparadito un evaluativo de estos mismos temas. O sea, con lo que vimos hoy y lo que vamos a ver el miércoles, al final hacemos un pequeño evaluativo, que es sin nota, sin nada, es simplemente como un trabajo práctico. Le llamo evaluativo, pero es nada, porque tiene la forma de cuestionario nada más. ¿Es teórico, Inge? Sí, y tienen que hacer unos pequeños calculitos de peso, nada que no hayan hecho ya en la otra parte, ¿no? Como para refrescar un poquito cálculo de peso y esas cosas. Porque vamos a ver al final algunos pesos específicos y aplicaciones del acero, pero lo tengo ahí ya preparadito, se los quiero dar. Ahora les comparto todos estos videos para que ustedes lo puedan ver de nuevo si los necesitan, ¿eh? ¿Alguna duda? Profe, y esta parte de la materia, ¿cómo se enlaza con lo que sigue? ¿Cómo con lo que sigue? Con los otros temas de elementos de máquinas. Ah, bueno, porque todos los elementos de máquina que vamos a ver a partir de ahora están fabricados de acero. Entonces vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, las ruedas dentadas o engranajes, los rodamientos, los ejes, y cada uno de ellos está fabricado de un diferente tipo de acero. O vamos a hablar, por ejemplo, de un tal material que tiene un tratamiento térmico de cementado o de recocido o de temple. Entonces, para poder saber por cuándo un acero es templable, cuándo es cementado o cementable, necesitamos conocer estas propiedades elementales del acero. Todo lo que viene de acá en adelante vamos a seguir hablando de acero, todo el tiempo. Después también voy a necesitar que ustedes puedan reconocer cuando hablamos de un acero forjado, de un acero fundido o de un acero laminado. O sea, además de la composición química, los diferentes procesos de conformado que tiene el acero. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí. Exactamente. Hay dos tipos de tubo, el de sin costura, que es el laminado en una sola pieza, como ustedes vieron ahí en el video, que entra el tocho, el mandril perforador y queda hecho un tubo que no tiene uniones, es todo una sola pieza,
Y después tenemos un tubo con costura, que es una chapa cilindrada soldada, con una costura. Por ejemplo, todos los tubos para uso estructural, ustedes quieren hacer, qué sé yo, un techo en el garage de su casa y van a comprar un tubo para usarlo como columna, que es un uso estructural. Ustedes van a ir qué sé yo, a Berkovich, a cualquiera de las casas que venden eh, materiales para la construcción y van a pedir un tubo mecánico, eso es para uso estructural, y viene un tubo con costura. No le van ustedes la ven ahí a la costura incluso. Sí, sí, está marcada. No son los tubos de acero sin costura que son para las otras aplicaciones que ustedes vieron, que son tubos sometidos a presión, como los cilindros para las garrafas de tubos de oxígeno, tubos de acetileno, tubos de gases industriales, o pistones hidráulicos, o tubos de perforación de petróleo, todas esas aplicaciones que vieron en, en el video. Mira. Bueno, nos vemos el miércoles a las 4.